como Dios, nadie como Dios. Bienvenidos a este hermoso programa. Mi nombre es Catalina y hoy vengo a hablarles de un hermoso santo. Bueno, antes de hablarles del santo les voy a contar, para los que no saben, qué es la cristiada o qué fue la cristiada. La cristiada fue una guerra civil que se desató en México más o menos entre 1926 y 1928, que fue entre el gobierno de esa época y los religiosos católicos, porque el gobierno les prohibía profesar su fe. Entonces, a raíz de esta cristiada o de esta guerra cristera, salieron algunos mártires, entre ellos San José Sánchez del Río, que es el santo que les voy a hablar hoy. Él fue un santo, un niño de 12 años, que más o menos cuando tenía la edad de 12 años empezó a ver la guerra cristera. Y era un niño que dentro de sus valores cristianos católicos fue criado con amor a la Iglesia Católica. San José, al ver esta guerra, quería pertenecer también a ese ejército y le pidió a sus padres que lo dejaran ingresar al ejército que defendiera a Cristo. Sus padres se opusieron por su corta edad, pero San Joselito tenía en su corazón este deseo y le prometió a Dios, le pidió a Dios que le diera la gracia de morir mártir. Por eso les voy a decir algunas cosas que debemos saber de San Joselito. La primera es que él pidió la gracia de morir mártir. La segunda es que San Joselito dio la vida por su jefe del ejército. Estando en una de las guerras, en un enfrentamiento, su jefe le dispararon a su caballo. Joselito, para defender la vida de su jefe, le dio su caballo diciendo que la vida de su jefe era más valiosa que la de él, y así fue como Joselito cayó prisionero. La iglesia donde había sido bautizado fue tomada como cárcel, y allí era donde encerraban a los prisioneros, entre ellos a Joselito. Otra de las cosas que debemos saber es que quien ordenó su muerte fue su padrino de bautismo. Joselito tenía su padrino de bautismo y él fue quien ordenó que lo mataran. Esta iglesia donde habían sido encerrados, el baptisterio de la iglesia había sido también tomado como gallinero. Allí era donde entrenaban los gallos de pelea del gobernador, y Joselito, en un momento de ira, de un acto heroico, mató todos los gallos del gobernador, porque él decía que la casa de Dios era la casa de Dios y no era un establo de animales. Luego de que su padrino ordenara su muerte, para que, como él no lo quería matar todavía, entonces para que Joselito renegara de su fe, le hacía maravillosas ofertas. Le ofrecía pertenecer al ejército, enviarlo a estudiar a Estados Unidos, pero Joselito nunca renegó de su fe. A su padrino, al ver que él no entregaba la vida o que no renegaba de su fe, le pidió a sus padres una costosa suma de dinero por su rescate, a lo cual Joselito le dijo a sus padres: no quiero ser rescatado porque mi vida le pertenece a Cristo y mi vida no tiene ningún valor. Al ver que Joselito no renegaba de su fe, su padrino, el jefe de las tropas, ordenó que lo torturaran. ¿De qué manera? Arrancándole la piel de sus pies. A Joselito le arrancaron la piel de sus pies y lo obligaron a caminar con la carne viva hasta el lugar donde iba a ser asesinado. Y aún así, Joselito nunca renegó de su fe. Luego ya ordenaron que lo asesinaran, y recibió muchas puñaladas. En cada puñalada que recibía, Joselito gritaba: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! En cada puñalada. A lo último fue asesinado con 2 disparos en la cabeza. Entonces, ¿qué podemos aprender de este gran santo? Su heroísmo, su amor por Cristo y su amor por la fe católica, que a pesar de las tribulaciones, de las torturas, de todo lo que él vivió, nunca renegó de su fe. Su primer amor siempre fue Jesús, y a causa de eso murió mártir en 1928 y es uno de los 70 mártires de esa época de la cristiada. Entonces, aprendamos de este gran santo a no dejarnos arrebatar nuestra fe por nada que se nos ofrezcan en el mundo. Nuestra fe y nuestro amor a Dios siempre debe ir por encima de todo. Y después de Dios, nadie como María.
Hoy, último día de la octava de Pascua, el Evangelio nos relata la primera y segunda aparición del resucitado a los discípulos. Jesús viene en Pascua mientras los apóstoles están encerrados en el cenáculo, pero como Tomás, uno de los 12, no está presente, vuelve 8 días después. Centrémonos en los dos protagonistas, Tomás y Jesús, mirando primero al discípulo y luego al maestro. En primer lugar, el apóstol Tomás representa a todos nosotros, que no estábamos presentes en el cenáculo cuando el Señor se apareció y no hemos tenido otras señales o apariciones físicas de Él. También a nosotros, como aquel discípulo, a veces nos resulta difícil. ¿Cómo podemos creer que Jesús ha resucitado, que nos acompaña y es el Señor de nuestra vida sin haberlo visto ni tocado? ¿Por qué no nos da algún signo más evidente de su presencia y de su amor? ¿Alguna señal que podamos ver? Aquí nosotros también somos como Tomás, con las mismas dudas, los mismos razonamientos. Pero no debemos avergonzarnos de esto. Al contrario, la historia de Tomás, de hecho, el Evangelio nos dice que el Señor no busca cristianos perfectos. Yo les digo, tengo miedo cuando veo un cristiano, una asociación de cristianos que se creen perfectos. El Señor no busca cristianos perfectos. Signore non cerca cristiani che non dubitano mai e ostentano sempre una fede sicura. Cuando un cristiano es così, cuando un cristiano es así, algo no va bien. El Señor no busca cristianos que nunca duden y siempre hagan alarde de una fe segura. No, la aventura de la fe, como para Tomás, está hecha de luces y sombras. Si no, ¿qué tipo de fe sería? Conoce momentos de consuelo, impulso y entusiasmo, pero también de cansancio, pérdida, dudas y oscuridad. El Evangelio nos muestra la crisis de Tomás para decirnos que no debemos temer las crisis de la vida y de la fe. Las crisis no son pecado, son caminos. No debemos temerle. Muchas veces nos hacen humildes porque nos despojan de la idea de tener razón, de ser mejores que los demás. Las crisis nos ayudan a reconocer nuestra necesidad, reavivan nuestra necesidad de Dios y nos permiten así volver al Señor. Tocar sus llagas, volver a experimentar su amor como la primera vez. Es mejor una fe imperfecta pero humilde, que siempre vuelve a Jesús, que una fe fuerte pero presuntuosa que nos hace orgullosos y arrogantes. Davanti all'assenza e al cammino di Tommaso, y ante la ausencia y el camino de Tomás, que a menudo es el nuestro, ¿cuál es la actitud de Jesús? El Evangelio dice 2 veces que Él vino. Una primera vez y una segunda 8 días después. Jesús no se rinde, no se cansa de nosotros, no tiene miedo de nuestras crisis y debilidades. Él siempre vuelve, cuando se cierran las puertas vuelve, cuando dudamos vuelve, cuando como Tomás necesitamos encontrarlo y tocarlo más cerca, vuelve. Jesús regresa siempre. Siempre vuelve y no con signos poderosos que nos haría sentir pequeños e inadecuados, sino con sus llagas. Regresa mostrando sus llagas, signo de su amor que se ha casado con nuestras fragilidades. Hermanos y hermanas, especialmente cuando experimentamos cansancios y momentos de crisis, Jesús el resucitado desea volver para estar con nosotros.
Aspetta solo che lo cerchiamo, lo invochiamo. Solo espera que lo busquemos, que lo invoquemos, incluso que protestemos como Tomás, llevándole nuestras necesidades y nuestras incredulidades. Él vuelve porque es paciente y misericordioso. Viene a abrir los cenáculos de nuestros miedos, de nuestra incredulidad, porque siempre quiere darnos otra oportunidad. Jesús es el Señor de las otras oportunidades, siempre. Pensiamo allora all'ultima volta, facciamo un po' di memoria. Así que pensemos en la última vez que durante un momento difícil o un periodo de crisis nos hemos cerrado en nosotros mismos, atrincherándonos en nuestros problemas y dejando a Jesús fuera de casa. Y prometámonos la próxima vez en nuestro cansancio buscar a Jesús, volver a Él, a su perdón. Él siempre perdona. Regresar a su perdón, a esas llagas que nos han curado. De este modo también seremos capaces de compasión, de acercarnos sin rigidez, sin prejuicios, a las llagas de los demás. Que la Virgen Madre de Misericordia, me gusta la Madre de Misericordia, el lunes luego del Domingo de la Misericordia, la Virgen nos acompañe en el camino de la fe y del amor. Un saludo cordial para todos ustedes, muy fraterno. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este momento, esperando que sea un aporte a su espiritualidad, a su vida de fe, un aporte a enriquecer los valores espirituales de la vida de todos ustedes. Nosotros en la Iglesia Católica no podemos callar esta buena noticia y siempre hemos de acudir a ella y proclamarla, testimoniarla, porque es una gran noticia. Sí, ya lo hemos reflexionado y seguramente que ustedes han estado, algunos, participando de toda esta época pascual, de todo este tiempo alegre de la Iglesia. Pues bien, el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, nos marca un derrotero muy interesante en este tiempo de Pascua. Así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque han muerto y su vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también nosotros apareceremos gloriosos con Él. Una buena noticia, muy simpática, ¿sí? Pero exigente, ¿verdad? El derrotero de la Pascua para los seres humanos. Ya tuvimos la oportunidad de que se nos anunciara el acontecimiento, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de ver de qué manera participamos nosotros, cómo participamos en ese acontecimiento tan fundamental. Ahora se nos dice que se sigue de ahí. ¿Cuál es el compromiso que genera una fiesta como esta? ¿Sí? Que es tan importante. Claro, tiene que incidir en la propia vida y manifestarse de alguna manera. Pues el apóstol nos dice que si somos conscientes de esa resurrección, ¿sí? que hemos podido participar de Cristo, entonces el tono que le debemos de poner a la vida, ¿cuál es? Busquen las cosas de arriba, aspiren a las cosas de arriba. Esto merece nuestro detenernos un poco para pensar lo que esto significa. Buscar las cosas de arriba, aspirar
aspirar a los bienes de arriba. Cuando estamos hablando de arriba, el apóstol está haciendo referencia al ascenso, la idea que tenemos de ir al cielo y que el cielo está arriba. Y que en el cielo están los verdaderos valores humanos, cristianos. Entonces, el que participa del misterio de la muerte y resurrección de Jesús marca su vida con la búsqueda de los valores que elevan la dignidad del ser humano, de los valores que reivindican lo que realmente soy como hijo de Dios, los valores que me conducen a la eternidad. Porque es que los valores de esta tierra se quedan aquí. Cuando uno muere no se lleva nada, ¿sí? Lo que dicen, no hay entierro con trasteo. ¿Por qué? Porque nos vamos sin nada, así como hemos llegado sin nada. Entonces, la invitación es a que enderecemos nuestra existencia en la búsqueda de los bienes espirituales, de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Hermanos, bienvenidos a su programa en el nombre del Padre. Qué bueno es contar con su presencia. Yo quiero que rápidamente miremos el Evangelio y a partir de él sacar una reflexión para nuestra vida espiritual. Yo quiero que nos concentremos en el capítulo 24, en el camino de Emaús, donde se nos dice: aquel mismo día, 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conservaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. En verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volviendo diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. También algunos de nuestros amigos fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos entonces con el pasaje de Emaús. Se encontraban allí caminando unos hombres y luego llega Jesús a estar con ellos y entablan una relación. Qué bonito es cuando nosotros caminamos con Jesús. Qué bonito es cuando usted y yo le damos la mano a Jesús para caminar con Él. Qué bonito es cuando reconocemos la persona de Jesús y al reconocer la persona de Jesús estamos diciendo de que Él debe reinar en nuestra vida, de que Él debe reinar en nuestro corazón, de que Él debe reinar en nuestra existencia. Qué bonito es que Jesús dice:
vengan y verán dónde vivo yo. Qué bueno es que también le abramos la casa, nuestro hogar, nuestro corazón, nuestro entendimiento a la persona de Jesús. Qué bonito es que dejemos actuar y dejemos que Jesús viva en nuestra vida, en nuestra existencia. Lo reconocieron en la fracción del pan. Qué bonito es cuando también nosotros reconocemos a Jesús en la Eucaristía, cuando reconocemos la presencia de Jesús en la Santa Misa, cuando venimos y participamos de la Eucaristía todos juntos, cuando venimos en familia, cuando le enseñamos a nuestros hijos el valor auténtico que tiene la Eucaristía, cuando le damos ese valor y ese carácter de importancia a la celebración misma, cuando participamos activa y conscientemente de la Santa Misa, de ese encuentro personal con Dios. Que invitemos a Jesús a que camine con nosotros. Él siempre está dispuesto, que camine en nuestra vida, que camine en nuestra familia, que camine en nuestro trabajo. Dejemos que Jesús llegue a nuestra vida. Que la Santísima Virgen María nos bendiga hoy y siempre, así sea. Hace poco vivíamos un tiempo muy especial en la iglesia, el tiempo de la Semana Santa, que culminaba con la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo se prolonga en una fiesta de 50 días que nos prepara hasta el día de Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo, que le da vida a la iglesia, que a nosotros los bautizados nos fortalece, nos capacita para ser testigos valientes de Dios, de Cristo resucitado, en este momento histórico que nos ha tocado vivir. Sin embargo, hoy quiero centrarme en un elemento específico. En ese tiempo entre el viernes, después de la muerte del Señor, y la madrugada del domingo, que es la resurrección. Cuando decimos incluso en el credo que Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? ¿Por qué decimos que Jesús bajó a los infiernos? ¿Qué significado tiene todo aquello? Lo profesamos en la fe, pero vamos a aclarar un poquito hoy cómo fue esto de la bajada de Jesús al lugar de los muertos, a los infiernos. Antes de la resurrección, cuando Jesús ya sale vencedor, vence sobre el pecado, vence sobre la muerte, todas las almas de quienes habían venido al mundo desde Adán hasta momentos en los que Jesús vivió, llegaban a una región llamada los infiernos, en plural, el Sheol o el lugar de los muertos, es decir, un lugar común para todos, buenos o malos, condenados o sin ningún mérito para condenación. Por lo tanto, incluso los más malos estaban en la región de los muertos, pero también los grandes profetas, tantas personas de buen corazón, de buenas obras, también estaban en esta región de los muertos o los infiernos, diferente al infierno. El infierno sí es el sitio de condenación que se consolida de manera especial después de la muerte y resurrección del Señor, porque entonces ya las almas justas no quedan en la región de los muertos. También en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, vemos cómo, aunque todos estaban en la región de los muertos, no estaban revueltos, digámoslo así, estaban bien separados. Por eso cuando el rico Epulón se siente en el infierno, en los tormentos, en el fuego, que es el mismo dolor que se vive en ese estado, en ese lugar, divisa a Lázaro, el pobre, el humillado, el lleno de llagas, viviendo la felicidad, la alegría y la dicha de estar al lado de Abraham, en el seno de Abraham, el padre de todos los creyentes. Entonces vemos esa diferenciación también en el mismo lugar de los muertos, aunque estaban cercanos, un abismo, una distancia tal que ni uno ni el otro podían llegar a ninguna de las dos regiones que los diferenciaban.
Jesús, al bajar a la región de los muertos, ya que en su cuerpo humano también gustó la muerte, no porque lo mereciera por el pecado, porque nunca cometió pecado, sino porque se cargó con el pecado de la humanidad, también baja a la región de los muertos, pero baja con una misión específica: rescatar a todas las almas justas que merecían estar al lado de Dios. Rescata a Adán, aquel que se convierte en su padre en cuanto al linaje carnal, pero también aquel que es su hijo en cuanto que es hecho por sus propias manos. Lo rescata porque tiene claro que no lo creó para vivir en la desventuranza, para vivir en una región de muertos, sin paz, sin esperanza, sino para vivir ya no en un paraíso terrenal como era el Edén, sino directamente al lado de Dios, en el corazón de Dios. Y así hace con todos aquellos justos, con todos los profetas, con Abraham, el padre en la fe, y todos aquellos que antes de Jesús habían muerto teniendo una vida recta, una vida agradable a los ojos de Dios. Jesús liberta, Jesús barre con todas aquellas almas justas, dejando a la muerte sin ningún poder sobre ellas. Solamente quedan aquellos que, por gusto, por haberse opuesto hasta el último instante de manera consciente a Dios, en el que se llama infierno en singular, es decir, el infierno, que sí es el lugar de tortura o de castigo. Ya al tercer día, Jesús resucita. Al resucitar, al abrir las puertas del cielo, también lleva a todas aquellas almas de los justos a vivir, a gozar de la eterna bienaventuranza, a vivir junto a aquel que profetizaron en su nombre, junto a aquel a quien de manera muy especial predicaron en su tiempo al mismo pueblo elegido. Y por eso la salvación de Dios en Jesús se hace perfecta. No solamente salva a aquellos que eran coetáneos de Jesús, es decir, los que vivían en su tiempo, sino, como vemos en esta bajada a la región de los muertos, a todos los que vivieron antes. Pero también nosotros tenemos la dicha de contar con que esa salvación también seguía hacia adelante a todos los que íbamos a venir después de la resurrección del Señor. Sí, hay que estar alegres, hay que estar contentos y felices, porque es que el cielo ha sido abierto para nosotros. Y solamente si nosotros de manera pertinaz rechazamos a Dios, nos alejamos de Él y nunca lo dejamos entrar a nuestro corazón, solamente en ese sentido podríamos perder el cielo, porque es un regalo, un don, es el abrazo de Dios para su creación.